que hablan de él y que fueron hechos por otros artistas y que merece la pena traerlos al presente, recuperarlos y hacerlo en formato de este volumen que va a formar parte de la colección de textos recuperables. Este sería el tercero. Que ha sido de un cuidado, como siempre, exquisito y que viene a enriquecer el acervo editorial de esta casa. Quería también, pues como dice la delegada, pues recordar que no es el primer libro de Cocteau que se edita en la casa. Ya coeditamos precisamente con el Instituto Municipal del Libro hace algunos años ya, unos pocos años, no muchos, otro libro con nuestro querido amigo Alfredo Taján. Desde hace muchos años he editado o me han editado muchos libros, unos más fáciles, otros más difíciles, pero he de reconocer que uno de los libros más bellos que de los que yo he podido haber participado y puedo lucir, como decir, yo estoy aquí en este libro, es precisamente este de Cocteau y Picasso que ahora presentamos. Me parece una de las ediciones más bellas y en las que yo estoy más satisfecho de haber colaborado. Sobre todo por una razón fundamental, y es que yo no soy ni especialista en Cocteau. Mi tarea como traductor siempre ha ido por otros derroteros que no son precisamente la poesía y el texto, justamente. Todo seguido, que ocupaba no más de 2 páginas y media. Yo lo leí y dije, bueno, veré lo que hago. Pero claro, al cabo de algún tiempo, y cuando ya tenía el texto prácticamente traducido en una primera versión, me dice, te mando el original facsímil de no sé qué y tal y cual. Y me encuentro con que la traducción, el original era así. Es decir, lo que me había mandado 2 páginas y media de Word eran no sé cuántas páginas, pero claro, de este tipo, con lo que tenía que adaptar la traducción a la propia disposición de las palabras en la página, a la manera del golpe de lados de Mallarmé, y claro, pues bueno, ya era otra cosa un poco diferente, ¿no? Da igual, con el mismo texto sacas más páginas, o sea, no había más problema. Poco más tengo que decir sobre la traducción, salvo esa especie de dificultad de no entender muy bien, porque claro, el texto es un texto de unas imágenes muy modernas, que todavía no son surrealistas, pero sí son muy rompedoras, y entonces seguir el hilo de lo que propone Cocteau es prácticamente imposible, porque él hace una especie de... Eso no deja de ser un homenaje a Picasso, y entonces yo lo comparaba como a este cubismo inicial de Picasso, el cubismo analítico, no el sintético, sino el analítico, que lo que hace es romper y luego, una vez que ha roto, va como cosiendo los pedazos de lo que ha roto, como en un patchwork. Y eso es un poco la línea en la que sigo en el prologuillo que le he puesto al texto. Y como es en una época del rappel à l'ordre que está a punto de aparecer, y Picasso está a punto de conocer, si no lo ha conocido ya, a Olga Koklova, que le pone directamente en el orden a Picasso, pues Cocteau, que lo acaba de conocer, queda fascinado con Picasso. El poema es muy reciente de su amistad y de su fascinación, y lo que hace es eso, pues una especie como de juego con las 9 musas, porque todo el texto está en relación con Apolo y las musas, u Orfeo y las musas, pero las musas en realidad son como las señoritas de Aviñón. Las musas son como las putas, cada una de ellas dirigidas por Mnemosyne, que sería la madame del burdel, y bueno, ahí hay un juego pues muy interesante, muy humorístico, divertido y bueno, no sé, interesante en cualquier caso, tanto para la lectura como para la oda. En el ensayo lo desarrolla mucho más, porque claro, tiene que hacer frente al descrédito de las escuelas de vanguardia. Es decir, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial,
hay un fuerte descrédito del cubismo, sobre todo, porque con el auge del nacionalismo político, ¿no? Todo se considera un poco como influencia extranjera. Se habla incluso del cubismo como un fenómeno boche alemán, en el sentido despectivo, ¿no? Cocteau no llega a tanto, es decir, Cocteau respeta todavía esa cuestión del cubismo, pero también se distancia bastante. Y él habla de Picasso, sobre todo como un pintor que tiene un encanto. Dice exactamente en francés la palabra charme. Se podría traducir como hechizo. Es decir, como alguien especial. Alguien que sale por encima de las escuelas, de las modas y de cualquier cosa, ¿no? Y luego hay paradojas muy curiosas, porque en este ensayo Jean Cocteau dice que Picasso pertenece incondicionalmente a una edad que tiene mucho, como digo, de llamada al orden, pero y lo que él llama le Revente, es decir, los pintores domingueros. Y en los pintores domingueros entra todo el repertorio de pintores del siglo XIX. Es decir, fundamentalmente los pintores románticos y los pintores costumbristas, los Pompier, etc., ¿no? Hace un discurso muy insistente sobre eso, ¿no? Y más bien yo creo que la crítica y la ironía, a veces muy punzante, de Cocteau se dirige más bien al entorno del pintor y al entorno, digamos, de toda la evolución del arte de principios del siglo XX. Es decir, quizá Cocteau apunta un poco hacia la fidelidad, determinada fidelidad un poco fanática a las escuelas, de la que naturalmente Picasso se sabe capaz desde un principio. Es decir, yo creo que es que no hay ni sombra de crítica en ningún momento, porque te va diciendo justamente cómo Picasso se va escapando de todas las trampas posibles que se le pueden plantear en su época, en un momento además muy contradictorio y muy conflictivo en cuanto a escuelas y confrontaciones, etc., ¿no? Es una película absolutamente elogioso y al final termina, quiero recordar diciendo yo he tenido la suerte, o mi ojo han tenido la suerte de ver a Picasso, y espero que esto sea lo que yo pueda transmitir con estas palabras, es decir, una fascinación absoluta, ¿no? Después ya Picasso y Cocteau se van a distanciar algo, pero bueno, una amistad que se mantiene hasta la muerte de Jean Cocteau. Es decir, en El testamento de Orfeo, que es una película ya bastante tardía de Jean Cocteau, aparece Picasso. Estamos hablando ya de 1960, muy poco antes, ya 3 años antes de la muerte de Jean Cocteau. Es decir, que esa admiración se mantiene.